Hola, 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 saludos a todos desde Venezuela, nuevamente aquí en un breve espacio, su servidora, compartiéndoles tips, consejos educativos sobre todas las cosas para que todos estemos a la altura del aprendizaje y de saber yo de ustedes y ustedes de mí, como siempre les he dicho. Bendecido día para todos. Hoy les traigo un tema muy importante que nos ayuda muchísimo a todos en la parte de lo que es el sexo. Hoy espero agradar con este tema a muchos espectadores y que les alegren y que compartan conmigo todos estos tips o consejos educativos que les traigo. Señores, hoy este tema es importante para todos, tanto como para la mujer y el hombre. Bueno, hoy quiero traerles 13 maneras de mejorar el desempeño sexual. Aquí en un breve espacio con Ayolis. Los siguientes métodos pueden ayudar a reducir la disfunción eréctil, aumentar la resistencia física y mejorar la calidad del sexo en general. El primer consejo sería enfocarse a las actividades sexuales preliminares. Cambios de vida sencillos puede ayudar la disfunción eréctil y ayudar a reducir la ansiedad. Algunos hombres creen que la penetración es lo más importante e incluso lo que define el sexo. No es así. Sin embargo, muchos que han experimentado la disfunción eréctil pueden sentirse motivados a aprender que no se necesita una erección para complacer a su pareja, a su esposa, a su novia, a su mujer. De hecho, la disfunción eréctil puede ser un incentivo para intentar nuevas estrategias que funcionen para mejorar la relación con su pareja, con su esposa, su novia. El preámbulo sexual puede incluir caricias, besos y el sexo oral, por supuesto. Hacer que el preámbulo sexual dure puede mejorar la experiencia sexual. El preámbulo sexual puede ser especialmente importante para las mujeres. Muy pocas mujeres experimentan el orgasmo solo con el coito. De acuerdo con los mismos hallazgos, la estimulación del clítoris era necesaria para tener un orgasmo durante una relación sexual. El segundo consejo sería intentar con la técnica empezar y parar. Los hombres que quieren durar más durante la relación sexual pueden tratar la técnica de empezar y parar. Para utilizar esta técnica deben detenerse la actividad sexual cuando una vez que la eyaculación es inminente. Respira profundamente y empieza lentamente de nuevo. Luego detente para retrasar la eyaculación tanto como lo desees. O sea, cuando veas que estás a punto de eyacular, párate un ratico para que sigas estimulando, para que te sigas, para que puedas tener una eyaculación más duradera, o sea, para que retengas más el tiempo en esa relación con tu pareja. Este método puede entrenar al cuerpo para detener la eyaculación y ayudar a los hombres a sentirse más cómodos sin eyacular, incluso durante la actividad sexual intensa. El tercero sería intenta algo nuevo. El placer sexual se desarrolla y florece en un entorno de pasión y excitación. Si una persona ha estado con una pareja por mucho tiempo, el sexo puede empezar a sentirse rutinario y puede parecer difícil sentirse excitado, mantenerse enfocado o satisfacer a su pareja, pues. Puede ser útil intentar una nueva actividad sexual o posición, o bien tener sexo en otro lugar. También hablar acerca de fantasías sexuales es muy bueno, ayuda mucho. Puede hacer que el sexo sea más excitante. Además, puedes ayudar el hecho de hacer algo nuevo con la pareja fuera de la habitación, como cocinar juntos, ir de paseo, ir a bailar a un parque, distraerse en cualquier sitio y en cualquier momento. Sabemos que podemos tener el síntoma de estar con nuestra pareja y estimularnos de esa manera, pues. O probar un deporte nuevo
Esto puede ayudar a las personas a sentirse más conectadas y puede llevar la excitación de la nueva actividad a la habitación. Mi cuarto consejo sería controlar la ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés puede impedir tener o mantener una erección. Estas sensaciones también pueden distraer a la persona de la intimidad sexual. Si un hombre se siente ansioso acerca de cómo será su desempeño sexual, puede sentirse menos excitado por el sexo y menos comprometido durante el mismo. Las estrategias para controlar la ansiedad y el estrés incluyen enfoque más en las sensaciones físicas y en el desempeño sexual, hacer ejercicio, dormir un poco más, trabajar para mejorar las relaciones y meditar, pasar más tiempo en una actividad favorita, ir a terapias y tomar medicamentos psiquiátricos. El quinto consejo sería dejar de fumar. Fumar puede causar tensión alta y otros problemas cardíacos relacionados que causan problemas eréctiles. Independientemente, fumar está también vinculado con la disfunción eréctil. Un análisis en el 2015 dio 13 estudios sobre tabaquismo y desempeño sexual. Encontró que dejar de fumar con frecuencia mejora la función sexual y reduce la disfunción eréctil. Mi sexto consejo sería comunicación abierta. Hablar libremente puede mejorar significativamente las experiencias sexuales. Si los problemas relacionados con el sexo han creado tensión o preocupación, es mejor hablarlos con su pareja. Trabajar juntos es una solución, puede ayudar al hombre a sentirse menos aislado y redirigir la preocupación o la culpa. La pareja puede disminuir el temor a la disfunción sexual y puede tener sugerencias prácticas. Mi sexto consejo sería abordar los problemas de la relación. Los problemas fuera de la habitación pueden causar disfunción sexual. Por ejemplo, un hombre que siente que su pareja lo critica demasiado puede sentirse ansioso durante el sexo, causando menos experiencias satisfactorias. La comunicación que se enfoca en los sentimientos, no en la culpa, puede ayudar a la pareja a redirigir los retos de la relación. Algunas personas también se benefician de la terapia de pareja o sexual, yendo a un médico. Pues eso es muy bueno cuando tenemos el médico que nos esté orientando sobre este tema. El octavo consejo sería hacer más ejercicio. El ejercicio regular puede mejorar la salud mental y reducir la ansiedad. Estar físicamente activo puede reducir los factores de riesgo para afecciones del corazón y mejorar la función sexual, así como la salud en general. Afecciones como la presión arterial alta, la cardiopatía y la diabetes pueden desempeñar los nervios y alterar la cantidad de sangre que fluye hacia el pene. Esto puede hacer más difícil tener o mantener las erecciones. Adicionalmente, algunos hombres encuentran en el ejercicio regular mejorar su salud mental, reduciendo la ansiedad y ayudándolos a sentirse mejor con sus cuerpos. Los hombres también se pueden beneficiar del ejercicio de los músculos vinculados con la erección y la eyaculación. El siguiente ejercicio puede ayudar. Detén el flujo de orina mientras estás orinando. Repite este ejercicio varias veces para aprender a identificar los músculos que participan. Cuando no orines, tratas de contraer estos músculos durante 10 segundos, relájalos durante 10 segundos, luego contráelos otros 10 segundos. Repite este ciclo de contracción y relajación 10 veces al día. Mi nuevo consejo sería practicar la conciencia plena mindfulness. La conciencia plena es la práctica de estar más consciente del momento presente. Es una forma popular de meditación para principiantes y puede mejorar la función sexual. Las terapias basadas en la conciencia plena pueden cambiar las actitudes negativas acerca del sexo, mejorar las relaciones sexuales y ayudar a las personas a estar presentes durante la actividad sexual. La conciencia plena y la meditación también puede ayudar a controlar el estrés que no se relaciona con la actividad sexual.
pero puede dirigir indirectamente la disfunción sexual y mejorar la capacidad del hombre para enfocarse en el momento. Como consejo número 10 le diría probar un remedio herbal. Algunos remedios herbales pueden mejorar la acción sexual, especialmente si la preocupación es la disfunción eréctil. El ginseng proporcionó mejoras importantes, mientras que un tipo de pino llamado Pinus pinaster y la raíz de maca mostraron beneficios positivos al inicio. Otras hierbas llamadas azafrán y tribulus terrestris nos mostraron resultados. Debes consultar primero con un médico antes de probar remedios herbales. Las organizaciones oficiales no regulan los suplentes herbales y pueden tener efectos secundarios o interactuar con medicamentos. Es importante consultar con un proveedor de atención médica con conocimiento a esto, acerca de los suplementos que puedan monitorear el progreso de los sistemas. El consejo 11 sería busca asesoramientos. La disfunción eréctil es con frecuencia causada por factores psicológicos. Esto puede incluir ansiedad y depresión, problemas con las relaciones, estigma social asociado con la edad o el tamaño del pene, afecciones de salud mental sin tratamiento, un historial de trauma. Un asesoramiento individual puede ayudar a redirigir el rol de estos y otros factores para lograr la satisfacción sexual. La consejería de un especialista de pareja puede ayudarlos a hablar abiertamente acerca de la sexualidad sin vergüenzas y sin juicios, pues. Cuando vamos a un médico, saben que no debemos tenerle pena en comentarle las cosas que nos suceden. Es muy importante eso. Cuando un hombre tiene un problema de salud subyacente, por ejemplo, la consejería de un especialista es el tema que puede ayudar a superar el estrés y de la disfunción eréctil al comunicarle las opciones que tiene con su pareja. Consejo número 12 sería hablar con un médico. Es como anteriormente les vengo comentando. Un médico te puede recetar medicamentos para ayudar a la disfunción sexual. Muchos medicamentos pueden ayudar a mejorar la función sexual, incluyendo medicamentos populares como Viagra y el otro es el Cialis. Los medicamentos pueden ser la opción de un tratamiento más rápido para algunos hombres, pues. Si un hombre que toma medicamentos para la disfunción eréctil también hace cambios de estilo de vida y participa en una terapia, eventualmente podría dejar de tomar los medicamentos. Son muchos los medicamentos que pueden afectar la satisfacción sexual, la libido y la capacidad de mantener las relaciones. Los antidepresivos, por ejemplo, pueden cambiar la manera en la que el hombre eyacula y reducir su deseo sexual. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, SSRI, así se le dice por siglas en inglés, pueden ser más propensos a causar disfunción sexual. Espero que sea de su agrado este video que les acabo de ofrecer y pasárselos a todos los espectadores. Señores, también les debo de decir que estoy súper agradecida por todos esos saludos del día a día y por cómo voy creciendo de a poco en mi canal. Un breve espacio con Nayoli. De veras que de todo corazón bendiciones y gracias por todo ese apoyo que me están dando. Y bueno, señores, este gran tema que también les ofrecí de cómo mejorar el desempeño sexual es excelente. Espero lo escuchen y lo analicen. Y bueno, sin más preámbulos que decir, me despido dándoles las bendiciones a todos. Saludos a mis hijos como siempre. Bye bye.